el conflicto entre espíritu y carne. Hemos visto hasta ahora que Dios hizo al hombre, primero el cuerpo, nuestra parte física, la hizo del polvo de la tierra. Después Dios sopla en este cuerpo dos clases de vida, el alma y el espíritu. El alma es la vida física, la vida intelectual. El espíritu era la parte inmaterial del hombre, por la cual el hombre podía comunicarse, podía adorar y podía conocer a Dios. La Biblia nos revela que Dios es espíritu y solamente por la parte espiritual del hombre, el hombre podía tener contacto con Dios. Ahora bien, el hombre se separa cuando el pecado entra en el mundo, se separa o muere, la palabra muerte significa separación espiritualmente de Dios. Entonces el hombre depende actualmente, desde Adán hasta nuestros días, todos hemos nacido con un alma y con un cuerpo, pero con la parte espiritual fundida o apagada. Hemos nacido muertos espiritualmente hacia Dios. Y como el hombre trae, aún separado espiritualmente de Dios, la imagen de Dios dentro de él mismo, entonces el hombre ha buscado a través del alma, o sea, de la mente, por las religiones y por el cuerpo, por los sacrificios, reconciliarse o unirse otra vez con Dios. Entonces vemos que el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios se llama religión. El esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios a través de sus religiones, de sus obras y de sus sacrificios, se le llama religión. Pero el cristianismo no es un esfuerzo del hombre, porque vimos ya en el estudio hace 5 o 6 semanas que es Dios viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el hombre depende de su mente y de su cuerpo, y su mente es lógica, su mente es racional, pero el hombre descubre prontamente, cualquier investigador o psicólogo que le interese la investigación de la conducta humana, descubrimos de que el hombre no es guiado nunca por la razón. El hombre es guiado por sus pasiones. Es mentira que al hombre le gobierne la razón. Es mentira que al hombre le gobierne la lógica y la inteligencia, porque si no, no estuviéramos al borde de la Tercera Guerra Mundial. El hombre es dominado por sus celos, por sus envidias, por el afán de poder, por el afán de dinero. Hay una ley más fuerte en su vida que le controla, le domina y le gobierna. Entonces, el cristiano es la persona que ha recibido a Dios en la forma del Espíritu Santo. ¿En dónde? En su espíritu. El cristiano antes estaba separado de su alma, de su espíritu, y vimos en el estudio pasado que el nuevo nacimiento es la unión del espíritu con el cuerpo. Entonces ahora el Espíritu Santo entra a vivir dentro de nuestro espíritu. El cristiano es una persona que tiene dos espíritus. ¿Habían ustedes pensado eso? Dice la Biblia en Romanos 8, porque el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo entra a nuestro espíritu y hace vivir nuestro espíritu. Lo conecta o nos conecta a la fuente de la luz. Y ahora el Espíritu Santo, fíjense ustedes, quiere comenzar a pasar información a la mente. O sea, esta información viene, Dios es la Biblia, y la Biblia es Dios, porque es la palabra hecha carne. Entonces la Biblia es el único recurso que Dios nos da para comenzar a conocerle, no con nuestra mente. Venimos ahora a la Biblia con nuestro espíritu. Cuando una persona quiere venir a la Biblia a través de la mente, dice 1 Corintios 2:14, las cosas del espíritu, la Biblia es espíritu, porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida, para la mente son locura, porque ni las puede entender, porque se han de discernir, no se pueden razonar. Entonces vienen las personas con una mente no espiritual, con una mente carnal, a las cosas de Dios, que es la palabra de Dios, y pues se hacen bolas, y cómo es que había sangre, y que David se metía con su esposa, y que adulteró, y que la sangre, y que por aquí, por allá, porque no entienden, ya que sean de discernir, no se pueden traer a la mente sin la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, dice, vean ustedes antes de Gálatas 1 Corintios 2, en 1 Corintios 2, nos explica en el versículo 10, Pablo, pero Dios nos las ¿qué? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El versículo 11 hace pedazos la psiquiatría y la psicología humana. El psiquiatra o el psicólogo es la persona o la ciencia desarrollada que el hombre ha tratado de poder alcanzar para poder alcanzar y entender la conducta del ser humano. Entonces viene un psicólogo y quiere penetrar en la mente tan compleja de un ser humano. ¿Y cómo penetra el psicólogo? A través de lo que Freud desarrolló y le llamó el psicoanálisis. O sea, te acuestan en el diván y te comienzan a hacer miles de preguntas de cómo fue tu niñez y esto. Entonces el psiquiatra te dice, mire señora, usted se comporta así porque de chiquita vivió en un hogar con padres que le pegaban, tuvo usted una experiencia traumática a los 9 años, etcétera, etcétera. Y ya que te dan un diagnóstico de cuál es tu problema, no tienen una terapia adecuada para poder curarte. Porque la única terapia es, tomes unas pastillas Valium, o tomes unos ecuaniles, o vayas un mes de vacaciones. Pero si la persona que tiene problemas mentales viene a una persona que es cristiana, el cristiano le dice, hay una cruz. Y en esa cruz, todo tu problema es que no tienes paz con Dios, que tú necesitas reconciliarte por medio de la sangre que en esa cruz el Señor Jesucristo derramó. Y cuando la persona recibe el perdón de pecados a través de la muerte de Cristo, la persona tiene como resultado la paz con Dios. Y dice la Biblia, por el quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Jesucristo. Entonces, esencialmente el problema del ser humano es que el ser humano depende del alma o de la mente. El alma es la mente, ya también lo vimos hace 4 semanas, es el intelecto. Y ahora vemos en Gálatas, capítulo 5, y comenzamos nuestro estudio en esta mañana, después de este breve resumen, y dice el capítulo 5 de Gálatas, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos. ¿Quién dijo que cuando uno recibía a Cristo se acababan los problemas? Esto no es el Evangelio de Jesucristo, es todo lo contrario. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, tenemos paz para con Dios y nuestros pecados perdonados, pero comienza la guerra. Porque has dejado un bando y te has pasado al otro bando. Estábamos antes en el bando de las fuerzas del mal, en el bando del enemigo, éramos esclavos del enemigo y acabas de desertar, acabas de ser trasladado de un lugar y has sido colocado en otra posición. Y ahora ha entrado a tu vida una nueva persona. ¿Se imaginan ustedes? Les voy a ilustrar lo que significa el conflicto entre la carne y el espíritu. Haz de cuenta que esta es mi casa y aquí viví durante 26 años. Yo recibí a Cristo a los 26 años de edad. Entonces, a mí me gusta este cuadrito aquí, y me gusta acomodarlo, y me gusta poner este acá, y otro por allá, y de repente viene Vicente, que es una nueva persona, aquí a mi casa, y me quita mi cuadro de ahí, y me pone otras cortinas, y me pinta la pared de otro color. A nadie le gusta que vengan a cambiarnos lo que tenemos durante 26 años. Entonces, esto es exactamente lo que ha pasado. Que durante toda tu vida, tú tenías tu cuchitril aquí adentro, y tu empolvadera, y tú habías hecho con tu vida lo que te había dado la gana, y tú eras tu jefe, tú no tenías nadie que te dijera las órdenes, y ahora entra una nueva criatura dentro de tu vida. La verdadera criatura, creada según la justicia y la santidad y la verdad de Dios. Y ahora te comienza a dar órdenes, y a la carne no le gusta. A la carne no le gusta todo lo que el Espíritu nos está diciendo. ¿Por qué? Porque la carne tiene también deseos. Entonces comienza un conflicto en el ser cristiano, entre la carne y entre el Espíritu. Y comienzan los dos a chocar, y antes me gustaba tomar, pero ahora si yo tengo el Espíritu, tomo y me siento mal. ¡Qué mal me siento! Oye, y me pongo a pensar, pero siempre no me pasaba esto. Pues es que ahora la otra persona te está diciendo y te está convenciendo de tu pecado. Es la mejor señal de que eres cristiano. Ahora quiero decirte algo, si tú eres una persona que profesa ser cristiana y realmente no tienes esta convicción de pecado profunda en tu vida, vives en adulterio o en fornicación, o tomas o fumas o haces malas acciones, ya hay una lista de los pecados, y no hay en ti convicción, ni te duele en lo profundo, ni eres llevado a confesarle y decirle, Señor, perdóname porque estoy cayendo en el pecado y solo con tu fuerza puedo levantarme, yo tengo mis dudas de que tú hayas nacido de nuevo.
Porque aquel que es nacido de Dios no puede hacer ya del pecado un hábito. Porque la simiente de Dios permanece en él y ahora la simiente de Dios nos frena para que no hagamos lo que nosotros querramos. Vean ustedes ahora el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice la Biblia, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los que deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Aquí vemos en otro pasaje de la Biblia lo mismo que estábamos diciendo, que lo que controlaba nuestras vidas, nuestra razón y nuestros pensamientos, no era nuestra razón, eran los deseos que había en esta carne. La carne entonces tiene deseos. Ahora ven Romanos 7. Romanos capítulo 7. Versículos del 15 al 22. Y esto es nuestro retrato, antes de ser cristianos, y aún siendo cristianos. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ojalá que en esta mañana hubiera psicólogos y encontraran en la Biblia, en capítulo Romanos 7, cuál es el problema del hombre. El problema del hombre es que el hombre dentro de sí mismo tiene dos leyes. Hay una ley que gobierna mi carne, mis pasiones, y hay otra ley que gobierna mi mente. Mi mente me decía, y me acuerdo, Armando, ¿no sabes que el tomar tu hígado, tu estómago, tu tráquea, tu esófago, la cruda, todo? Sí, yo estoy de acuerdo, cualquiera es consciente de los daños tan tremendos que el alcohol hace. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque la ley de nuestra carne es más fuerte que la ley de nuestra mente. Yo sé que les digo a los jóvenes drogadictos cuando vamos a testificarles a la cárcel y al reclusorio y a la correccional, no saben que las drogas, y me contestan, sí, sabemos que la droga es mala, pero ¿qué quiere que hagamos si nos gusta? Los sigue dominando la ley del pecado, no los domina la ley de la mente. Entonces vean lo que dice Pablo en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando tú descubres eso, ¿no es cierto que te sientes la persona más frustrada del mundo? ¿No es cierto que te sientes totalmente vacío e inadecuado para poder vencer? Y por eso hemos inventado, pues, que neuróticos anónimos, que alcohólicos anónimos, que dianéctica, que control mental, que astrología. Todos son esfuerzos ¿de qué? De la mente, para librarnos y darnos sentido, propósito y dirección a nuestra vida. Miserable de mi hijo Pablo cuando descubrió esta ley. Entonces Pablo se sentía atado con cadenas y se sentía miserable porque no podía romper esas cadenas que lo hacían esclavo de sus pasiones. Y vean el versículo a continuación, el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿quién fue el que nos rompió las cadenas? Cristo. Y ahora ya comienzo a entender lo que yo estoy haciendo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahora debería decir ese letrero, Padre, perdónalos aunque sí saben lo que están haciendo. Porque ahora cuando has oído el Evangelio y las demandas de Dios, ya no tienes excusa.
Y si en esta mañana alguien no había oído el Evangelio y el camino de Dios, vas a salir de esta casa con la conciencia atormentando durante toda tu vida de que no le has entregado sinceramente tu vida al Salvador, al Señor Jesús. Entonces, estos son los dos campos realmente que existen entre el conflicto. Y vamos a ver ahora cómo podemos, el cristiano, comenzar a qué cosa. ¿Cuál es nuestro enemigo? Nuestra carne. Entonces, el cristiano va a descubrir en esta mañana cómo podemos, a través del Espíritu, comenzar a dominar la carne y a comenzar a caminar, a cambiar nuestra manera de pensar. Vean ustedes 1 Corintios 9. Veamos el control del cuerpo y la renovación de la mente. 1 Corintios, capítulo 9. Versículo 24 al 27. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, ¿y qué cosa? Lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos y hermanas en Jesucristo, la lección número 1 que en esta mañana les quiero traer a ustedes es la siguiente. El cristiano tiene que haber hecho el descubrimiento de que en su carne no mora el bien. El cristiano tiene que tener conciencia de que en nuestro cuerpo, en la carne, en mi antiguo Armando, siempre encontraré un traidor que está dispuesto a apuñalarme en cuanto le dé la espalda. Todo cristiano trae un traidor dentro de él, y es la carne. Y él está esperando en cualquier momento que tú te voltees y le des la espalda para clavarte el cuchillo, para jalarte, hundirte y llevarte la vida que antes vivías, antes de que conocieras la gracia de Dios. Cuando un cristiano descubre por primera vez, y ojalá que en esta mañana muchos hayan hecho ese descubrimiento, que no podemos confiar en el traidor, nunca entonces le dará la espalda. Nunca le volteará la espalda a ese traidor. ¿Y qué significa este traidor viviendo entre nosotros? Significa que si tú te levantas en la mañana y sabes que hay un traidor dentro de ti y que la única manera de dominarlo es a través del Espíritu, lo vamos a ver más adelante, tú te pones de rodillas antes de salir a la calle. Ayer en la concentración de más de 500 jóvenes del mensaje que invitaron a dar, les dije en primer lugar, ustedes lo primero que necesitan hacer en sus vidas es lo siguiente, tener una vida disciplinada de oración. Mientras un cristiano no tenga una vida disciplinada de oración, nunca podrá vivir ni de victoria en victoria, ni de conquista en conquista en Cristo Jesús. Llegan los jóvenes y me dicen, Armando, caí en el pecado, ya me volví a emborrachar. Armando, pero qué duras están las tentaciones, mira nomás qué muchachas bonitas, ahí relincho como caballo tras de ellas. ¿Qué puedo hacer? Pero oye, ¿esto es posible que un joven a los 18 años, me dicen muchos jóvenes, ¿es posible que un joven a mi edad pueda resistir las tentaciones? Sí, es posible. Oye, bueno, pero es dificilísimo. No estoy de acuerdo contigo cuando vives en la carne. Pero si tú le permites a Cristo dominar tu vida y comenzar a llenarte de oración y de leer la palabra de Dios, vas a encontrar la victoria para vencer la carne. No hay otra manera de vencer las tentaciones más que venciendo la carne a través del Espíritu. Entonces hay muchachos y personas casados y casadas que se proponen, se dicen en la mañana, hoy no voy a ver a ninguna muchacha, le prometo ser fiel a mi esposa, yo no vuelvo a tomar. Y el diablo te está oyendo todo lo que estás diciendo. Y entonces te levantas en el poder de la carne y tienes lleno de buenos propósitos. Yo ahora sí me voy a portar bien, esto y el otro. Y te encuentras al amigo, a la salida ya te peleaste con tu esposa. Que nada, ni que nada. Y te vas con el amigo y cuando menos te das cuenta ya tienes el vaso de la copa en la mano, ya tienes el cigarro en la mano, ya caíste en el pecado. ¿Por qué? Porque quieres vencer una vida que es imposible de vivir en el poder de la carne. Tus intenciones sobran, tus buenos propósitos sobran también. Tú necesitas una vida de oración disciplinada. Levántate en las mañanas y fórmate. Ahora quiero decirles a ustedes que cuando uno dice que hay que comenzar a orar, se necesita disciplina.
Si a mí me dicen, por ejemplo, mañana, Armando, formamos un equipo de fútbol aquí en Tecamachalco. ¿Cuánto tengo ahorita tiempo sin jugar fútbol? Creo que a los 19 años dejé de jugar fútbol. Entonces, ¿qué es lo que necesito? El otro día, mi hermano me invitó a un partido de fútbol por allá por Tlalpan, tenía mucho jugar fútbol, y yo muy salsa así, ¿no? Yo era buenísimo para el fútbol, y comencé, y le di una patada a la pelota, y me dio un calambre, un calambre pero tan tremendo, que me quedé sin derrotado, y durante casi 2 semanas anduve cojeando. ¿Qué pasó? Que durante mucho tiempo dejé de ejercitar mis músculos. Entonces, si esta pierna no la tengo ejercitada, pues no la voy a poder usar. ¿Qué necesitaba entonces? Me dijeron los del equipo de fútbol, Armando, aquí no se trata de que vengas nomás y te eches una cascarita un domingo, sino que necesitas formar un equipo. ¿Qué necesitaba? Levantarme todos los días, de 6 a 7 para ir a entrenar, y después de 15 días de estar levantándome de las 6 a las 7, al 16º día ya voy a poder levantarme sin ningún problema, pero los primeros 15 días cuesta trabajo, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo cuando comienzas a orar, no estás acostumbrado, es algo que no forma parte de tu vida, y levantarte temprano, pero qué tremendo es para los que son flojos. Y te levantas y te pones de rodillas, y se necesita aprender y vencer, porque la oración es una lucha contra las fuerzas del mal. Y quiero decirte que cuando te pongas a orar, te van a venir unos pensamientos, y tú vas a decir, pero no es posible, si estoy orándote, Señor. Y es cuando más nos ataca el diablo, cuando estamos orando. Pero Dios permite que los pensamientos malos nos invadan en ese momento tan importante en nuestra vida espiritual, para que aprendamos a luchar en la oración contra Satanás. Y entonces ahí en la oración vienen los pensamientos, y comienza tú, en el nombre de Cristo y por tu sangre, rehúso tener estos pensamientos en mi mente, quítate de aquí, Satanás, yo sé que eres tú, y comienzas y sigues en la oración. Y ya cuando lo rechazas 2 o 3 veces, se limpia el camino, y comienza una comunión perfecta entre el Padre y tú, a través del Espíritu Santo. Hermanos, la lección número 1, vuelvo a repetir, es el descubrir que en nosotros no mora el bien. Estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de los no cristianos. También los cristianos tienen todavía la antigua naturaleza. La antigua naturaleza que está viciada. Vean Efesios. El traidor dentro de nosotros. Ese que cuando vas en el periférico se te atraviesan, ya le gritaste groserías. Pero ¿cómo es posible si yo soy cristiano? Acuérdate que dentro de ti todavía sigue viviendo el traidor. No fue el nuevo hombre el que le gritó groserías en el periférico al que se te atravesó, fue el antiguo hombre, fue el antiguo Eric, el antiguo Jorge, el antiguo Sergio, el antiguo Armando. No fue el nuevo Armando, porque el nuevo Armando es espiritual, es perfecto, es nuevo, es creado según Dios. Pero te está ganando, y si tu boca la está dominando el antiguo hombre, significa que el nuevo hombre no está venciendo. Es todo. No te asustes. Ya agarraste a cacerolazo otra vez a tu abuelita como lo hacías antes de ser cristiano. Pero ¿cómo es posible? Pues yo soy cristiano. Es que el antiguo hombre está presente dentro de ti. ¿No lo sabías? Es la 5ª lección en la vida cristiana. En Efesios capítulo 4, dice el versículo 22, Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está, ¿qué cosa? Viciado conforme a los deseos engañosos. No sé cuántos de ustedes conozcan de caballos. Yo me crié en ranchos y me encantaban caballos, y mi papá me regaló 2 caballos cuando era joven, y me dediqué a educarlos para saltar y para darles rienda, y me iba a los jaripeos y montaba caballos brutos, montaba toros cebú y entraba a los rodeos. Y una de las cosas que aprendí con los caballos es lo siguiente, que un caballo que se le da mala rienda, así se dice, un caballo que por ejemplo no lo educaron bien y lo montaron 3 o 4 personas antes de los 5 años, es un caballo que agarra resabios. Entonces, es un caballo que nunca se le puede quitar el vicio de los resabios adquiridos durante su primera época de crecimiento. Entonces, nuestro viejo hombre está viciado, no puedes cambiarlo, nunca podrás regenerar la carne, es irregenerable, no hay solución para la carne. Ahí está presente entre nosotros. Hagan de cuenta que es como un globo en una tina, y el espíritu es la mano, el globo es el antiguo hombre. Y entonces tienes que tener el globo dentro del agua, porque en cuanto le dejes de ejercer presión, sale el globo a la superficie. Tienes que estar constantemente poniendo la presión sobre el globo, el antiguo hombre, manteniéndolo abajo de ti, porque en cuanto te descuides, sale a la superficie y se manifiesta lo horrible y lo viciado que él es. Y dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ahora vean Romanos capítulo 1. Viciado conforme a los deseos engañosos. Vemos entonces que la carne está viciada, que la carne no tiene solución. Quiero decirles algo muy importante. No vayan ustedes a confundir lo que hicieron los epicúreos, discípulos de Zenón, a los siglos primeros de nuestra era, que decían que la carne era mala, que el cuerpo era mala y por lo tanto lo negaban. Lo sacrificaban y desarrollaban lo que se llama el misticismo o el ascetismo. Entonces, por ejemplo, los monjes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, o las monjitas, se van a los monasterios lejos del mundo y allá creen ellos que no estando en el mundo pueden encontrar a Dios o desarrollar el espíritu. Esto se llama ascetismo o misticismo. Es una filosofía antibíblica, porque Cristo no quiere que nos vayamos a la sierra ni que nos dejemos crecer las barbas, sino que estemos en el mundo, aquí en medio del pecado, pero sin contaminarnos, presentando defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nuestros corazones. Entonces es importante que ustedes comprendan lo siguiente, que la carne, cuando hablamos en la carne, no significa a mis manos, ni a mi cuerpo. ¿Cómo va a ser malo a mi cuerpo si es el templo del Espíritu Santo? Cuando la Biblia habla de la carne, usa la palabra griega sarx, porque la palabra para carne es otra palabra que se usa para el cuerpo. Esta palabra sarx, o la palabra carne, no se sabe, escuchen ustedes, no se sabe, porque la Biblia no lo revela, en dónde está localizada. Dice la Biblia, del corazón salen los malos pensamientos, pero no se refiere al corazón este. O sea, así como hay un corazón que del cual sale la sangre y la bombea y hace que mi cuerpo funcione, la Biblia usa el equivalente a la palabra corazón para decir que hay un centro vital en el ser humano de donde sale todas las pasiones del ser humano. Pero no se sabe si está aquí o está acá o está acá o está acá, no lo revela, pero se le llama carne nada más y se sabe que está dentro de la carne, pero no se refiere al cuerpo, se refiere a algo más bajo que el propio cuerpo del ser humano. Entonces hay que considerar esto para no caer en errores filosóficos. Vemos aquí en Romanos 1, en el versículo 28, que dice la Biblia, vamos a ver desde el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué? Mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, etcétera, etcétera. Quiero decirte lo siguiente, cuando una persona, aquí se muestra el juicio de Dios con el ser humano, cuando una persona rechaza el Evangelio, cuando una persona rechaza la gracia de Dios, Dios le entrega a esa persona para que no discierna entre el bien y entre el mal. Eso significa mente reprobada. Voy a repetir, la palabra mente reprobada significa sin discernimiento entre el bien y entre el mal. Entonces encontramos en las calles, ¿verdad?, homosexuales que caminan ya como si fueran mujeres y ellos ya tienen una mente reprobada, o sea, ellos ya no disciernen porque para ellos es bueno lo que ellos están haciendo. A mí, ¿quién me dice que esto es malo? Esto es mis leyes, son mis normas, yo he establecido mi propia moralidad, para mí es bueno y yo lo sigo haciendo. Encontramos lesbianas que lo mismo es para ellas, es lo mismo para ellas irse con una mujer que irse con un hombre, mentes que no disciernen entre el bien y entre el mal. Vean Isaías, capítulo 5. Cuando una persona llega a este grado mental de conducta, donde ya no discierne, o sea, vamos a ver aquí en Isaías, versículo 20, y ven ustedes la maldición, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Cuando una persona ya le llama a lo bueno malo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo breve. La filosofía marxista. Cuando comenzó Stalin la purga en Europa,
de todos, y después de la Segunda Guerra Mundial, juntamente cuando comenzó Nikolai Lenin en 1917, la revolución bolchevique en Rusia, después siguió Stalin y comenzó la purga de todas aquellas personas que iban en contra del régimen ruso. Ya le cambiaron el nombre a la palabra homicidio, le llamaban eliminar. Y después posteriormente, Fidel Castro, el dictador de Cuba, al robo ya le quitaron la palabra robo, le llamaban expropiar. Entonces comenzaron a cambiar la terminología y ya no es robo, es que robo eso es muy feo, es expropiar en beneficio del Estado, es quitar los bancos ahora en beneficio del Estado. Entonces ya no es expropiación, es un robo descarado, pero con otro nombre. Yo me encontré antier en el... ¿Y cómo se le llama quitar el dinero al pueblo? Entonces, por un lado el gobierno exige, ¿verdad?, al ciudadano que paguen sus impuestos fiscales y vienen los agentes y todo y hasta la cárcel. Pero ¿cómo se le llama cuando ellos mismos a nosotros nos quitan lo que nos corresponde, pero con otro nombre? Le ponen expropiar en beneficio del Estado. Entonces, esas personas ya no disciernen entre el bien y entre el mal. Cuando es bueno para mí, son mis normas. Y cuando es bueno para ti, cambio tus normas. Se llaman mentes reprobadas. Y el mundo se caracteriza, hermanos, por tener una mente que no discierne entre el bien y entre el mal. Y ahora todas las muchachas, vean ustedes, otro ejemplo, es el ejemplo político, vamos al ejemplo moral. Ahora las muchachas, todas las muchachas tienen novio. ¿Por qué? Porque o ya quieren salirse de su casa, o porque ya se quieren casar porque no aguantan la casa, o porque todas sus amigas tienen novio. Y como la moda es que ahora se vayan con el novio y vivan con él en amaciato, ya no disciernen las muchachas que Dios castiga la fornicación. Y si en esta mañana hay cualquier persona que esté practicando la fornicación y tú caes muerto de un ataque al corazón en los próximos minutos, tú pasas todo tu resto de tu vida en el infierno. ¿Se acuerdan el capítulo que leímos de Gálatas 5? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ni adulterio, ni borrachera, ni fornicación, ni pasiones desordenadas. Esto lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros, es la palabra de Dios. Dios es radical y Dios nos establece la diferencia entre el bien y entre el mal. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí está en su palabra, ella es la norma. Hace 4 días nos invitaron a cenar unos hermanos para que conociéramos al director del Politécnico Nacional, que es un físico, matemático, descubridor de fisión nuclear aquí en México, da conferencia en La Habana, en Jerusalén, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y el hermano que nos invitó a cenar es compañero de física en el Politécnico de este científico. Y es un científico que yo me encontré que estaba bastante abierto a la palabra, pero donde realmente él fue impresionado fue en lo siguiente. Y yo le pregunté, señor, se llama el señor Feliciano, no me acuerdo su nombre, su esposa, es una brasileña que la conocen aquí, es una dentista llamada Casia. Y le dije, doctor, Feliciano, quiero que usted me diga, ¿quién le puede dar a usted la diferencia entre el bien y entre el mal? Y se quedó pensando y pensando y pensando y pensando, y dice, bueno, es que para lo que para mí es bueno, para ti es malo. Entonces le dije, si fíjese lo que me está diciendo, entonces cuando su hija venga y le diga, papá, estoy embarazada, no le diga a usted que aborte, porque para su hija fue bueno embarazarse. ¿Con qué moral puede usted cambiar la moral de su hija si para lo que ella hizo es bueno y para lo que usted hizo es malo? Cuando venga su hijo y le diga, papá, tú tienes tus normas, y tú las has puesto, y tú me has enseñado que cada quien hace sus normas, papá, a mí me gusta la marihuana. ¿Por qué me castigas? Si para mí es bueno, déjame como individuo desarrollar mi propia moralidad. ¿Qué contestaría usted? Y se quedó encajonado con su esposa. No pudieron contestarme. Fue cuando les contesté, si Dios no nos hubiera dejado una norma, entonces el hombre acabaría como un animal, haciendo cada quien su propia moral. Pero Dios dice, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la drogadicción es pecado, el ocultismo es pecado. Dios es el que establece, en el último de los casos, por ser el Dios del cielo y de la tierra, la norma en las cuales el hombre debe vivir. Y cuando nosotros tenemos esta argumentación apologética ante los científicos y ante los filósofos, acabamos con todas sus terminologías porque los ponemos en una situación tan embarazosa enfrente de sus hijos que ellos acaban diciendo, como dicen los marxistas. Una vez llegó un muchacho y me dijo, yo soy marxista. Le dije, pues si tú eres marxista, ¿no crees en Dios? Me dice, pues mi papá me enseñó porque mi papá es ateo. Le dije, quiero hablar con tu papá. Y fuimos a su casa este muchacho. Señor, mucho gusto. Le dije, señor ateo, mucho gusto. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va a usted, señor cristiano? Me contestó muy burlonamente. Y le dije, estaba su hijo de 18 años junto a mí. Y le dije, solamente he venido a su casa para platicar con usted un ratito. Me acaba de decir su hijo que usted es ateo. Así es, señor, no creo en Dios, son tonterías. Y le dije, señor ateo, si usted no cree en Dios, usted no tiene moral. ¿Cómo que no tengo moral? Claro, ¿qué moral tiene?
Si usted no cree en Dios, entonces usted no tiene moral, porque usted es su propia moral. Entonces su hijo me acaba de decir que él se quiere ir a Cuernavaca 3 días a emborracharse a tomar cocaína. Pero ese muchacho lo voy a cachetear, y le dije lo mismo, enfrente del muchacho, lo diría a propósito, ¿con qué derecho usted le acaba de decir eso si usted no cree en Dios, y si usted no cree en Dios no tiene moral? Su hijo tampoco cree en Dios, entonces no hay reglas morales para su vida. Y otra vez lo encasillé y los entrampamos. Fíjense cómo la palabra de Dios es tan maravillosa, los entrampamos donde los dejamos sin salida. Y por primera vez consideran la estupidez, la imbecilidad de su razonamiento por no discernir entre el bien y entre el mal. Mentes reprobadas, sin saber que con su mente reprobada han hecho más daño a sus propios hijos y a su propia familia que de lo que ellos pudieran considerar. Y en último lugar, en Colosenses capítulo 3, por eso dice Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios, sin saber ni lo que hablan ni lo que discuten. Los que oyeron el programa que tuvimos en el canal 11, estaba un doctor que era doctorado en Historia Medieval de la Iglesia en Oxford, tenía un doctorado en Historia de la Iglesia, en Filosofía y Letras de la Universidad de Oxford, un sociólogo y un comunista. Y una de las cosas que más me sorprendieron fue que cuando uno tiene la palabra de Dios en su corazón, y cuando uno habla con científicos ponle los títulos que tú quieras, la mayor parte de las veces estas personas no saben lo que están diciendo. ¿Saben ustedes lo que dijo una vez un científico? Nosotros hemos llegado a crear. Así dijo, a crear. Y la palabra crear es la palabra de origen hebraica, que es la palabra vara con B grande, así como suena vara, y significa crear de la nada. Yo le dije a este señor científico en una cruzada que tuvimos en Guatemala, que estaba en una escuela, también en una universidad, señor, si usted ha dicho la barbaridad y la incoherencia, lo absurdo y lo irracional de que usted puede crear, quiero decirle a usted, ¿qué cosa ha hecho el hombre de la nada? Dice, bueno, en ese sentido no. Dice, señores, ¿qué es lo que significa la palabra crear? El científico ha acumulado datos, ha mezclado elementos y ha creado otras cosas de algo que ya existía, así como Dios hizo del barro al hombre. Pero crear de la nada, como dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos que Dios de lo que no existía, hizo lo que existía, le corresponde a Dios. No sabía. Dice en Colosenses 3, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Entonces vamos a resumir en esta mañana nuestro estudio. Tenemos un conflicto tremendo entre la carne y entre el espíritu. Muy bien. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, necesitamos el espíritu fortalecerlo con la oración, el espíritu con la oración y la mente llenarla de la Biblia. Es el secreto para vencer nuestra carne. Cuando un cristiano comienza a disciplinar su vida de oración y a tener tiempo con Dios en las mañanas, es tu espíritu, no tu mente, es tu espíritu el que está fortaleciendo, así le sale un musculoso a tu espíritu, pero tremendo, como Mr. México, fortísimo se pone tu espíritu. Entonces tu espíritu comienza a impresionar tu mente en la medida que tú lees la Biblia. Y cuando tu mente comienza a cambiar y a pensar como Dios, dice en 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo, entonces en la carne comienza a mandar así disque vibraciones y la mente le dice, cálmese, ahí se me queda quieto. Es como el chiste, y aquí quiero acabar lo he contado muchas veces, del misionero que llega al África y se convierte el jefe de la tribu, y entonces el jefe de la tribu, pasan 5 años, y llega el misionero y le dice, ¿cómo va tu vida cristiana? Y le contesta el jefe de la tribu, pues he descubierto dentro de mí un tigre bueno y un tigre malo, dentro de mí. Y le dice el misionero, ¿y quién gana? Y le contesta el jefe de la tribu, pues al que alimento más. Entonces tenemos dentro de nosotros 2 tigres.
Si tú le echas comida aquí a la carne, sigue con tus revistas pornográficas, sigue con tus maleficios y tu telenovela, y sigue con todas las cochinadas esas, y sigue con las muchachonas, no hay ningún problema. Se pone así la carne gorda, gorda, gorda. Y pues nunca oras y nunca lee la Biblia, y está chiquitito, así el tigrito chiquito, el del espíritu. Entonces a veces el chiquito te dice, oye, estás mal, mano. Y le dices grandote al perrote, grandote al tigre, grandote, oye, cálmate, y dices, cállese. Y por más que quieras ser vida cristiana y vencer las tentaciones, ves que eres dominado por la carne. ¿Por qué? Porque la carne te está controlando, porque es la que alimenta más. Pero si tú te levantas en la mañana y tienes 20 minutos de rodillas junto a tu cama, y lees tu Biblia antes de acostarte, y ves tu Biblia al levantarte, y memorizas, y comienzas a transformar tu mente, vas a ir de victoria en victoria en Cristo Jesús. Hermanos, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros en una cruz. Ahora hay condiciones para tener una vida abundante. Tenemos las armas en nuestras manos, tenemos que usarlas y echar manos de ellas, para que seamos hombres verdaderos, que no tengamos de qué avergonzarnos en la segunda venida del Señor con todos sus santos. Oremos. Gracias, Señor, por revelar el mecanismo interior del ser humano a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque el mejor tratado de psicología es tu santa palabra. Porque no solamente nos ofreces la causa y la terapia, Señor, que nuestras vidas necesitan, sino que nos muestras algo más allá de nuestra mente. El inmenso amor con que tú nos amas. El deseo tan profundo, Señor, que tiene tu corazón de ver en nosotros personas diferentes, transformadas, con mentes que piensen ya no conforme al antiguo hombre, sino mentes renovadas, cuerpos santos, espíritus fortalecidos, porque tú buscas guerreros, no hombres de peluche, ni hombres de gelatina, ni mujeres de doble ánimo, ni inconstantes. Tú buscas mujeres santas, que den un testimonio al mundo, Señor, de que tú vives y que sí hay esperanza en la sangre de Jesucristo. Oh Dios, ayuda en este año a nuestras vidas a tener una vida más disciplinada de oración. Sin la oración no podremos vencer. Tú nos dijiste antes de morir, velar y orar para que no caigáis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es muy débil. Gracias por mostrárnoslos en esta mañana y por mostrarnos el traidor que traemos siempre y que siempre vivirá dentro de nosotros hasta que tú vengas. Este traidor tiene que morir todos los días. Es la cruz que tenemos que cargar, donde tenemos que ponerle y matarle, Señor, por medio del Espíritu, para que el Espíritu viva a causa de la justicia. Bendito seas en esta mañana por tu santa palabra que ilumina y expande nuestro entendimiento en el nombre de Jesucristo. Amén.